compartirles pantalla. Me confirman, por favor, si les estoy compartiendo pantalla, si ven la pantalla. Sí, señora, sí se ve. Ok, listo, perfecto. Entonces, listo. Bueno, en la sesión anterior, nosotros habíamos hablado de todo lo que tiene que ver como la clasificación de las empresas, el tipo de las sociedades que nosotros podemos escoger. Entonces, hoy vamos a hablar acerca de la formalización de empresa, cuáles son esos requisitos que nosotros necesitamos. Formalización de empresa, teniendo en cuenta que teniendo clara la clasificación y el modelo societario, se deben tener en cuenta los requisitos exigidos actualmente en el territorio nacional colombiano para su legalización. Requisitos comerciales. Los requisitos comerciales exigidos para la formalización de una empresa son, primero que todo, la identificación de la empresa. Recuerden que el nombre de la empresa, que toda empresa necesita un nombre, que así como nosotros como personas tenemos un nombre, tenemos una cédula, también la empresa necesita ese nombre que la pueda identificar. Eh, un ejemplo, si ustedes venden hamburguesas y un ejemplo deciden llamar la empresa, no sé, Sabor Llanero, primero nosotros antes de darle un nombre, nosotros debemos verificar que otra empresa no tenga ese mismo nombre. ¿Dónde la verificamos? En la Cámara de Comercio, es donde nosotros vamos a la Cámara de Comercio, ahí nosotros verificamos si el nombre existe, Sabor Llanero, y entonces ellos ¿qué hacen? Hacen una búsqueda, que es esa búsqueda llamada control de homonimia. Entonces es ahí donde ellos verifican si el nombre de nosotros lo tiene otra empresa, y si no lo tiene, entonces ahí sí, para nosotros poder registrar nuestra empresa. Recuerden que cuando nosotros identificamos una empresa, nosotros debemos tener en cuenta que no podemos colocarles nombres que afecten la moral o lleven a la confusión. Asimismo, puede tener varios nombres comerciales, pero debemos tener en cuenta que se debe tener una razón social, la que tendrá una duración de 10 años contados a partir de la fecha en que nosotros registramos nuestro nombre, y que será renovable por periodos iguales. Esto está en los artículos 134 y 196 de la decisión 486 de 2000 de la Comisión de la Antigua Andina. Para evitar que dos o más empresas puedan hacer uso de un mismo nombre, las cámaras de comercio ofrecen ese servicio de control homonimia, que es una verificación que debe realizarse previamente para consultar la disponibilidad del nombre seleccionado. Imagínense que llegaran a existir, un ejemplo, 10 empresas llamadas Panadería El Tigral. ¿Cómo nosotros sabríamos, o el cliente cómo sabría cuál es esa panadería El Tigral, de pronto teniendo en cuenta que son de diferentes dueños? Imagínense, por eso es muy importante que nosotros al momento de crear una empresa, nosotros identifiquemos la empresa y que nuestra empresa sea con un nombre único, que no lo tenga otra empresa. Documento de constitución. Nosotros, después de haber escogido el nombre para nuestra empresa, debemos crear el documento donde quede escrito cómo funcionará nuestra empresa. Nosotros podemos compararlo con las reglas, este documento, como las reglas de una familia.
Allí es donde va a quedar definido realmente en este documento quiénes son los socios, cuánto dinero aporta cada uno, quién es el que toma las decisiones de la empresa, quién venderá la empresa, cuánto tiempo existirá. Eh, este, este documento lo debe constituir esa sociedad y deberán realizarlo mediante lo establecido en el artículo 110 del Código de Comercio. Recuerden que aquí nosotros vamos a realizar toda la información detallada de nuestra constitución, de nuestra empresa. Imagínense que hayan, un ejemplo, 3 amigos y ellos deciden montar una empresa y cada uno aporta 10 millones de pesos. Pero además de eso, hay uno que aporta un vehículo y el otro aporta un local. Debemos tener en cuenta de que todo esto debe quedar escrito en este documento de constitución. ¿Para qué? Para nosotros evitar problemas o inconvenientes a futuro. Registro único empresarial y social, RUES. Nosotros, después de hacer todo este tema de inscribirnos en la Cámara de Comercio, nosotros debemos implementar con la finalidad de disminuir los trámites necesarios para la formalización de las empresas, que está regulado mediante el artículo 11 de la Ley 590 del 2000, el decreto Ley 019 del 2012, la circular externa 003 de 2017, entre otras disposiciones normativas. Aquí vamos a tener en cuenta que este documento está compuesto por el registro mercantil, el registro de proponentes, el registro de entidades sin ánimo de lucro, ESAL, el registro nacional público de vendedores de juegos de suerte y azar, el registro público de veedurías ciudadanas, el registro nacional de turismo, el registro de entidades extranjeras de derecho privado sin ánimo de lucro y el registro de la economía solidaria. Nosotros debemos tener en cuenta que así como un ejemplo, como cuando nace un niño y realmente y lo llevan a registrarlo para que él esté registrado legalmente, asimismo una empresa sin matrícula mercantil existe para el dueño, pero legalmente no está formalizada. Por eso nosotros debemos tener en cuenta todos estos requisitos y registrar nuestra empresa. Estos beneficios, esto nos va a ayudar a tener beneficios que nos va a ayudar a proteger nuestro nombre, a demostrar que nosotros legalmente existimos como empresa. Nos va a ayudar también a poder, si más adelante necesitamos de pronto ampliar nuestra empresa y podemos pedir préstamos, nos lo va a facilitar. También nos va a ayudar a generar confianza y así también nos va a ayudar a evitar esas sanciones. Matrícula mercantil. Este es el documento mediante el cual la organización demuestra su existencia y su constitución legal. Esto le permite gozar de protección del nombre comercial, hacer pública la condición del comerciante, evitar multas y sanciones de entidad de vigilancia y control, facilidad de obtención de créditos, contar con asesoría permanente por parte de la Cámara de Comercio a la cual está adscrita la empresa. Requisitos de funcionamiento. Si ya nosotros tenemos la empresa, ya existe legalmente, nosotros debemos demostrar que puede funcionar sin poner en riesgo a las personas. Esto depende del negocio. Para que una persona pueda entrar en funcionamiento,
Una empresa puede entrar en funcionamiento, debe tener en cuenta los certificados mediante los cuales le son concedidos los siguientes permisos: certificado de uso de suelo, certificado de seguridad mediante el cuerpo de bomberos, cuerpo sanitario, concepto ambiental y certificado de SAICO y ASIMPRO. Un ejemplo, una peluquería, ¿qué necesitará? Una peluquería, recuerden que, bueno, que no cualquier negocio, primero que todo, puede funcionar en cualquier lugar. Por eso se solicita ese certificado de suelos. O un ejemplo, también una discoteca no puede montarse dentro de un banco, dentro de un barrio residencial, porque aquí solo permiten viviendas. El certificado que los expiden el cuerpo de bomberos, aquí los bomberos revisan que existan esos extintores, las salidas de emergencia, las instalaciones que sean seguras. ¿Qué tal que ocurra un incendio y realmente pues no haya extintores? Por eso es importante este certificado de seguridad que emite el cuerpo de bomberos. El concepto sanitario, que especialmente pues aplica para los restaurantes, para las panaderías, las carnicerías, y que aquí en este concepto sanitario se revisa todo lo que tiene que ver con la limpieza, la manipulación de alimentos, el almacenamiento. Un ejemplo, un restaurante, cuando se le hace pues esta revisión, y siempre no debe tener alimentos dañados, o realmente pues que la cocina esté en condiciones antihigiénicas. Entonces es como que muy importante este concepto sanitario. El concepto ambiental, aquí es donde la empresa se mira si realmente produce contaminación o residuos. Un ejemplo puede ser una fábrica de pinturas que no puede botar los químicos al río, es muy importante. Y el certificado de SAICO y ASIMPRO, que imagínense ustedes que en un restaurante se colocara música todo el día. Entonces es aquí donde debe pagar primero que todo esos derechos de autor, y por eso es importante este certificado de SAICO y ASIMPRO, requisitos de obligaciones laborales. Los socios y quienes dirigen la empresa deben tener en cuenta varios aspectos y revisar constantemente sus cambios, lo que garantiza que se ajusten a la normatividad vigente. Tenemos los contractuales y seguridad en el trabajo. Los contractuales, para efectos de contratar personal en la organización y la relación laboral, tenemos los contratos de trabajo, debemos tener en cuenta las afiliaciones al sistema de seguridad social y fondo de pensiones, aseguradora de riesgos ARL, las afiliaciones a fondos de cesantías y cajas de compensación familiar. Nosotros al momento de realizar este contrato, de realizar un contrato, nosotros debemos tener todo esto en cuenta con nuestro empleado. Con respecto a la seguridad en el trabajo, toda empresa debe afiliar al trabajador. Para efectos de convivencia, seguridad y salud en el trabajo, debemos tener en cuenta el esquema de salud ocupacional, el reglamento de higiene, el reglamento interno de trabajo, la dotación de los trabajadores. Es muy importante cumplir con cada uno de estos requisitos en nuestra empresa. Requisitos de obligaciones contables. Al momento de constituir una organización, esta empresa debe cumplir con los requerimientos técnicos normativos establecidos en Colombia para la presentación de la información contable, como lo son los que vemos a continuación. Primero, revisar la obligación de llevar la contabilidad, clasificar un grupo de convergencia internacional,
diseñar el manual de políticas internas, elaborar el estado de situación financiera. Requisitos de carácter tributario. Inscripción en el RUT. Solicitud de facturación electrónica y la presentación de diferentes declaraciones tributarias. Es muy importante que toda empresa debe cumplir con estos requisitos. Nosotros debemos cumplir con los impuestos. Cuando nosotros nos registramos, nos inscribimos en el RUT, es como si esta fuera una cédula que nosotros tuviéramos tributaria. Si nuestra empresa no tiene RUT, prácticamente no podemos desarrollar muchas actividades comerciales. Con respecto a la solicitud de la facturación electrónica, hoy en día ya hay muchas empresas que deben entregar la facturación electrónica. De hecho, cuando nosotros vamos a una empresa, hay muchas empresas que ya le preguntan a uno, ¿desea facturación electrónica? Entonces, es muy importante cuando ya nosotros decidimos si recibimos la facturación electrónica o no, pero es muy importante que la empresa emita esta facturación electrónica. Presentación de diferentes declaraciones tributarias. Recuerden, empresas deben informar a la DIAN cuántos están vendiendo y cuánto deben pagar. Marco jurídico de la contabilidad en Colombia. Para que una organización funcione de manera adecuada, es necesario conocer el marco jurídico que la regula en materia contable. Han sido cambios precisos y puntuales que se han venido presentando y esto implica la generación de información financiera y de aseguramiento de alta credibilidad, homogénea, veraz y útil. Recuerden que nosotros pues debemos tener en cuenta cuáles son las normas más importantes en la actualidad, cuáles son las normas que están vigentes. No necesariamente pues nosotros tenemos que aprendernos todos estos decretos de memoria, pero sí lo importante es que nosotros podamos entender que existen leyes que indican cómo se debe llevar la contabilidad en nuestro país. Y que así, pues, todas las empresas vamos a estar hablando en un mismo idioma financiero. Entonces, aquí tenemos la legislación comercial del Código de Comercio, que aquí es donde se indican, se dan las indicaciones propias de los actos de comercio, así como las obligaciones y deberes del comerciante. Tenemos la Ley 43 de 1990, que esta ley se reglamenta la profesión de contador público y que se dan indicaciones de la ética profesional y se indican los órganos de control y normalización. Tenemos el decreto 2649 de 1993. Antes de la llegada de la normativa internacional, el régimen contable propio se regía por este decreto, del cual aún permanecen vigentes algunos artículos, incluyendo los principios de contabilidad generalmente aceptados, el decreto 2650 de 1993, que este decreto se encuentra en el Plan Único de Cuentas. Se busca dar una uniformidad para el registro de transacciones de los comerciantes y aún permanece vigente. Tenemos las normas internacionales de información financiera NIF, Ley 1314 del 2009, compuesto de postulados, principios, limitaciones, conceptos, normas técnicas, interpretaciones y guías con las cuales se realiza la intervención económica en busca de la homogenización de información con miras a la competitividad nacional e internacional. Decreto único reglamentario 2420 de 2015, que relaciona los marcos normativos NITS y NIT e interpretaciones, y el decreto 624 de 1989, por el cual se expide el Estatuto Tributario de los Impuestos administrados por la Dirección General de Impuestos Nacionales, DIAN.
De esta forma, los marcos normativos contables actuales para las entidades de naturaleza privada están asociados con los decretos emitidos según los grupos de aplicación y su caracterización, grupos 1, 2 y 3, además de algunas decisiones del decreto 2649 que aún persisten, mientras que los marcos normativos para las entidades de naturaleza pública están asociados con las resoluciones correspondientes también según su caracterización. Información contable. Les hago una pregunta. ¿Para qué creen ustedes que sirve la contabilidad? La contabilidad en una empresa, ¿para qué es importante? ¿Para qué creen ustedes que debemos utilizarla? ¿Para qué nos sirve a nosotros como empresa tener en cuenta la contabilidad? Sí, Sandra, cuéntame. Profe, básicamente, buenas noches, Buenas compañeros y noches. profesores. Básicamente por organización, bien sea dineros, bueno, facturas, compras, ventas, por organización. Saber qué hay de ganancias, qué hay de inversión. Muchísimas gracias por tu participación, Sandra. Emanu, buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Hola, Eh, buenas pues noches. la contabilidad Cuéntame. básicamente se basa sobre las finanzas de una empresa. Todo ejercicio de contabilidad está enfocado en las finanzas de la empresa. Listo, muchísimas gracias por tu participación, Emanu. Jader, cuéntame, Jader, buenas noches. Buenas noches, profe. Yo creo que algo muy importante es el tema tributario. Si Ujú. pues cada empresa sabe cuántos son sus ingresos, de ahí mismo también sabe qué cantidad de impuestos deberán pagar de manera anual y pues eso es un indicador para que pues puedan quedar como que en ese tema tributario al día con el Estado. Así es, sí, muchísimas gracias por tu aporte. Jorge, buenas noches. Buenas noches, instructores y compañeros. Buenas noches. Pues Cuéntanos. podría decir que para mí la contabilidad eh, la podemos llevar en una empresa para saber si el negocio va bien o mal en cuanto a tomar decisiones, saber, digamos, cuánto se gasta en una empresa y cuánto se gana, pues o sea, cómo administrar y saber cómo se administra, pues llevar un orden para, pues para cumplir con todo lo requerido y saber, pues es como decir los ojos de una empresa. Uno lo va manejando a ciegas y pues tiene que uno ir sabiendo cómo lo maneja básicamente, bro. Ok, listo, Jorge, muchísimas gracias por tu participación. María Paula, buenas noches. Gracias, profe. Pues también me gustaría agregar que además de que esa Sí, información contable nos sirve a nosotros, también nos sirve como soporte, porque pues es claro que la empresa debe rendir cuentas ante el Estado y pues también es algo que no sé si mencionaron, pero pues me parece importante también. listo, muchísimas gracias, María, por tu aporte. Muchísimas gracias a todos. Bueno, de hecho, cada uno dio una parte fundamental, una opinión, y todos los que aportaron en conjunto. Es muy importante nosotros llevar una contabilidad en la empresa. Imagínense una empresa sin contabilidad. Qué despelote, ¿cierto? Porque
La contabilidad es muy importante porque nos ayuda a organizar, porque nos ayuda a saber realmente qué es lo que nosotros estamos vendiendo, cuáles son nuestras utilidades, a saber el concepto, qué es lo que nosotros le vamos a pagar al Estado, todo el tema tributario. Eh, o sea, es muy importante para la empresa realmente llevar una contabilidad porque si nosotros no organizamos nuestra empresa, por el simple hecho de tener una contabilidad, que es ahí donde vamos a tener reflejado absolutamente todo lo que se está manejando en la empresa. Entonces, es muy importante porque esta contabilidad también a mi empresa le va a ayudar a tomar esas decisiones, las mejores decisiones para mi empresa. ¿Por qué? Porque a través de toda esa información que yo recolecto, de las ventas, de los gastos, de todo lo que yo tengo, eh, de manera, de toda la información financiera de mi empresa, es ahí donde yo voy a decir realmente qué decisión voy a tomar frente a X o Y situación en mi empresa. Entonces, es muy importante que nosotros recolectemos esta información contable. Nosotros tenemos que tener en cuenta algo y es que actualmente con el tema de la tecnología que ha ido pues evolucionando todo el tema en el mundo, cada día pues nos damos cuenta de que va evolucionando de forma rápida y que anteriormente, un ejemplo, nosotros cuando se hacían, habían unos documentos que se llamaban el CARDES y nosotros damos unas entradas, unas salidas y eso se hacía a lápiz. Hoy en día, con el pasar del tiempo, ya estas prácticas contables pues realmente han ido evolucionando y esto nos está ayudando a nosotros de que la tecnología nos está ayudando a nosotros a ahorrar muchísimo más tiempo y comenzar nosotros como empresa a irnos tecnificando, a irnos actualizando, a colocarnos en la vanguardia para nosotros cada día más poder prestar un excelente servicio, que mi empresa pueda prestar un excelente servicio, pero que también cuando nosotros recolectamos toda esa información, nosotros realmente podamos tener, eso es dependiendo del tipo de empresa, del tamaño de las empresas, porque hay muchas empresas que hoy en día pueden utilizar software por el tema, pues, de que ya son empresas muy grandes, dependiendo del tamaño de la empresa. De pronto hay empresas pequeñas que todavía no pueden utilizar software, pero que de pronto pueden llevar la información en una aplicación, que actualmente pues hay muchas aplicaciones gratis que nos pueden ayudar pues a llevar una información contable sencilla de una empresa pequeña. Entonces, es muy importante que nosotros toda esta información la llevemos de forma organizada y que nos va a ayudar día a día a tomar las mejores decisiones para mi empresa. Recuerden que no solamente el contador es quien se encarga de utilizar esta información, sino que también quien se encarga de utilizar esta información, ¿quiénes son? Los dueños, los socios. Cuando nosotros realizamos un préstamo a un banco, nos solicitan toda esta información financiera o si tenemos inversionistas y también todo el tema, pues, de la DIAN. El periodo contable. El periodo contable hace referencia al tiempo que la organización define para presentar sus informes financieros. Recuerden que actualmente en Colombia es necesario como mínimo una vez al año presentar este informe financiero desde o entre el 1 de enero y el 31 de diciembre, pero hay autoridades competentes que pueden solicitar los estados contables intermedios e informes y reportes contables. Imagínense en este periodo contable que una empresa fuera como un estudiante. Miren que cada año los estudiantes, pues para pasar al siguiente año,
deben mostrar un boletín, ¿cierto? Lo mismo deben hacer las empresas. ¿Por qué? Porque las empresas deben mostrar cada año, deben presentar esos estados financieros que deben presentarlos entre las fechas establecidas en Colombia, que es del 1 de enero al 31 de diciembre. Características cualitativas de la información contable. Cuando se habla de útil, se hace referencia a aquella información que va a proporcionar elementos significativos y enriquecedores a los usuarios de la información contable para la toma de decisiones sobre la entidad que emite su información. Esta información contable se realiza a partir de registros y transacciones capturadas en el ejercicio de la actividad económica de la empresa. Imaginen ustedes que son los dueños de una empresa. ¿Cómo debería ser la información que les entrega el contador? Entonces es aquí donde nosotros entran estas características. Es donde que tiene que ser una información relevante, de relevancia, porque esta es la que me va a ayudar a mí a tomar las decisiones en mi empresa y que hace referencia a aquella que logra influenciar en las decisiones tomadas por los usuarios, también conocida con materialidad o importancia relativa, en donde se le da reconocimiento o no a un hecho económico. Tenemos representación fiel, que es aquí donde nosotros debemos ser veraces con la información, que no debemos esconder si realmente la empresa tiene pérdidas. Es aquí donde nosotros debemos presentar la información que sea completa, neutral y libre de error, en donde se incluyan todas aquellas descripciones o información que permitan comprenderla en su totalidad. Comparabilidad. Aquí nosotros con esta información nos va a permitir a nosotros comparar, un ejemplo, las ventas puede ser del año 2025 con respecto a las ventas del 2026. Con esta información o también puede ser que podamos compararla el mes de mayo con el mes de junio y así pues que los usuarios o las personas encargadas puedan mirar y tomar decisiones frente a estos comparativos. Verificabilidad. La información presentada se puede comprobar mediante diferentes técnicas y metodologías. Entonces es aquí donde ellos entran y verifican la información a través de facturas, a través de recibos, de extractos, etc. Oportunidad. La información presentada debe permitir que los usuarios de ella puedan tomar decisiones en cualquier momento debido a que está actualizada y es pertinente. Esta información debe llegar a tiempo. Esta información no sirve, por lo menos un ejemplo de un informe de hace 8 años para nosotros decidirlo actualmente, ¿no? O sea, la información que nosotros necesitamos es que sea una información actualizada, una información oportuna. Y por último tenemos comprensibilidad, que es la información presentada que debe tener la claridad suficiente y la organización adecuada que permita ser entendida por quienes la requieran. Esta información debe ser fácil de entender porque recuerden que no todos los dueños realmente son contadores, por eso es muy importante. Documentos y libros contables. Recuerden, como veníamos hablando de todo el tema de la información contable, que todas las empresas deben tener una información contable, una información financiera organizada. Entonces, los documentos y estos libros contables, toda organización para su funcionamiento requiere soportar este registro de todas las transacciones que hace la empresa,
que nos sirva a nosotros como ese medio de prueba y soporte de las actividades propias que nuestra organización está ejecutando en el día a día. Estos documentos contables nos ayudan a que son los que nosotros vamos a estar registrando el día a día, son los soportes de todos esos, de todas esas cosas que nuestra empresa está realizando. Recuerden que si nosotros no llevamos toda esta información de forma real, si no, no vamos a estar registrando un ejemplo, de pronto alguna pérdida que hubo en alguna de las áreas de nuestra empresa, lastimosamente esto nos va a estar afectando nuestra contabilidad porque no estamos suministrando la información real y que nosotros todo lo que se haga en la empresa debe tener un soporte de todas esas transacciones de la empresa y que deben registrarse y así que no afecten nuestra contabilidad. Los documentos contables, estos documentos nos facilitan de manera cronológica y organizada y que se proporciona una información de todos los movimientos de la empresa, teniendo en cuenta los requisitos legales que sean aplicables según el tipo de acto que se trate. Los hechos económicos deben documentarse mediante soportes de orígenes internos o externos debidamente fechados y autorizados por quienes intervengan en ellos o los laboren. Anexo 6 del TUR 2420-2015, normas sobre el sistema documental, título 3, artículo 614, diciembre de 2015. Todos los documentos que maneje nuestra empresa, todos los soportes, todo lo que de mi empresa salga, todo debe ser con fecha, debe ser firmado, quién lo autorizó, o sea, tener toda esa información clara. Documentos internos y externos. Los documentos internos son propios de nuestro manejo y son exclusivamente de la organización. Esto nos van a permitir a nosotros llevar ese control interno de nuestra empresa y son todos los que pues, nos van a ayudar también a tomar esas decisiones, pero que estos son los que vamos a nosotros a utilizar de forma frecuente. Mientras que esos documentos externos ya son esos documentos que son utilizados por la organización o por terceros. A continuación, conozcamos los más comunes. Entonces, tenemos los documentos contables que son propios de manejo y uso de la organización y que le permiten llevar un control interno y que son utilizados de manera frecuente. Aquí tenemos que los comprobantes contables de ingreso y egreso, que recuerden que todos estos comprobantes nos ayudan a nosotros a registrar o son los soportes de todas las entradas y todas las salidas de dinero de nuestra organización y que estos se deben diligenciar de forma adecuada, que nosotros no debemos hacer enmendaduras, no debemos hacer tachones o de pronto voy a borrar con corrector, no, y que además de eso nosotros al realizar este documento debemos anexar el documento que realmente lo está soportando, este comprobante contable. Ejemplo, ya sea una factura, ya sea una consignación. Los comprobantes de nómina son los que respaldan el pago mensual de los empleados. Se incluyen los días trabajados, las horas extras, los recargos y todos los descuentos que acontezcan por pagos de seguridad social, pensión y demás descuentos autorizados. Nosotros al momento de realizar un pago de nómina debemos tener en cuenta de que si la empresa paga por transacción, nosotros debemos tener ese soporte de que realmente se le consignó al empleado su pago de la nómina, pero también que nuestro empleado firme el documento de que se le hace constancia de que se le está pagando una nómina. Como hay otras empresas que todo lo manejan de forma digital, pero hay empresas mucho más pequeñas que manejan estos comprobantes de nómina
que son pues a lapicero. Tarjetas de inventarios CARDES. Actualmente muchas empresas ya lo realizan de forma digital. Estos documentos sirven ¿para qué? Para llevar de forma organizada el control de existencia de mercancías y es diligenciado por el encargado de esta dependencia y que debe ser actualizado diariamente. Recuerden que anteriormente les hablaba de este CARDES que anteriormente se llevaba en un documento y nosotros lo manejábamos a lápiz. Ya hoy en día la mayoría de las empresas ya lo realizan de forma digital. Este documento es para llevar ese control de las entradas, de las salidas de la mercancía y que se actualizan de forma diaria. Y tenemos esos recibos de manejo interno que son los que la empresa utiliza para las salidas o entradas pequeñas de dinero como la caja menor. Tenemos los externos, que ya esos son propios de manejo y uso de la organización y le permiten llevar un control interno y son utilizados de manera frecuente. Aquí tenemos la factura cambiaria, que este es un título valor y en ella se registra la compra y la venta de las mercancías. El equivalente a la factura, que es un documento que se usa para acreditar la compra de un bien o un servicio y que se le debe generar al comprador cuando hace transacciones con un proveedor que no está obligado a expedir factura de venta. Recuerden que hay muchos proveedores que no están obligados a expedir esta factura, entonces ellos manejan este documento equivalente de factura. Tenemos la factura electrónica que tiene la misma validez que la factura de papel, pero que esta soporta transacciones de la empresa. Las consignaciones, que son todos esos documentos expedidos por los bancos y que soportan todas las transacciones que realiza mi empresa, ya sea entrada o salida de dinero de nuestras cuentas, esos extractos bancarios, que ese documento es pedido por el banco y que aquí se realiza todo el resumen de todas las transacciones que la empresa ha realizado, ya sea que el banco lo emite de forma física o de forma digital. Tenemos las declaraciones fiscales, que aquí se hace referencia a todo lo que debe presentar la empresa ante la DIAN de acuerdo con las obligaciones fiscales de la empresa, y tenemos esas notas contables, que aquí es cuando la empresa realiza algún ajuste o alguna corrección y por ende realiza una nota contable que puede ser débito, ya sea a favor de la empresa, o crédito a favor de un cliente o de un acreedor. Tenemos los documentos extras contables y títulos valores. Estos documentos extracontables generan una ganancia o utilidad de manera previa a la transacción comercial, no usan registro en la contabilidad y son meramente informativos. Algunos documentos no contables son una cotización. Muchos clientes llegan a diferentes empresas a realizar una cotización. ¿Para qué? Para verificar realmente cuáles son los precios y dónde van a comprar más barato, ¿cierto? Entonces, este documento lo usan las organizaciones para dar esa información de los productos o de los servicios que ellos manejan y las características que ellos están ofreciendo y aquellas que se consideren necesarias de suministrar al cliente. Pero esta cotización realmente no es una factura como tal, sino es solamente un documento que utiliza la organización para dar todo lo referente a lo que necesita el cliente, esa cotización. Pedido. Este documento se usa para poder registrar los encargos de bienes o servicios. Entonces, aquí las empresas colocan pedido número tal y lo que el cliente necesita. También es un documento, pero no es un documento contable, no sirve para el registro. Y tenemos esa remisión, que es un documento soporte de la entrega de mercancías en el que se indican las cantidades que han salido de forma física del inventario y han sido entregadas al cliente, pero que no han sido facturadas. Hay muchas empresas que utilizan esta remisión, pero
la realizan de forma interna, de pronto para sacar mercancía de cierta bodega y enviarla a la bodega principal para que luego ellos se encarguen de entregársela al cliente. Entonces ya ahí la empresa como tal, este documento es una remisión más, no es una factura, y pues ya la empresa debe encargarse de realizar la factura. Diligenciamiento. Todo soporte o documento contable debe contener unos parámetros mínimos para su diligenciamiento, entre los que debemos tener en cuenta el nombre social del comprador y del vendedor. Aquí tenemos en cuenta la identificación o el NID, la fecha de expedición de la factura, la fecha de vencimiento, el tipo de documento y consecutivo, la descripción detallada del tipo de transacción y el valor en letras y en números. Tenemos los libros contables. Estos libros contables, los libros podrán ser de hojas removibles o formarse por series continuas de tarjetas, siempre que unas y otras estén numeradas. Pueden conservarse archivadas en orden y aparezcan autenticadas conforme con la reglamentación del gobierno. Los libros podrán llevarse en archivos electrónicos que garanticen de forma ordenada la inalterabilidad, la integridad y seguridad de la información, así como su conservación. El registro de los libros electrónicos se adelantará de acuerdo con la reglamentación que expida el Gobierno Nacional. Esto es según el Código de Comercio, artículo 56. Aquí nos hablan que según el Código de Comercio, todo comerciante conformará su contabilidad, libros, registros contables, inventarios y estados financieros en general a las disposiciones de este código y demás normas sobre la materia, según el Código de Comercio, artículo 48. Y los libros de comercio, para los efectos legales, se entenderán como los que determine la ley como obligatorios y auxiliares necesarios para el complemento, entendimiento de aquellos. Código de Comercio, artículo 49. Para dar cumplimiento, las empresas deben registrar ante las cámaras de comercio por disposición del artículo 175 del Decreto Ley 019 del 2012. Entonces tenemos el libro de actas de asambleas y juntas, libro de registro de accionistas para sociedades por acciones y el libro de socios para sociedades y responsabilidad limitada y asimiladas. Tenemos formatos y contables. En estos formatos y comprobantes, los libros de contabilidad deben seguir los principios básicos de la contabilidad. Aquí nosotros debemos diligenciar como fiel copia de las transacciones económicas, que éstas sirvan como medio de prueba y en caso de ser solicitado por las autoridades competentes estén disponibles. En caso de no llevarse el efecto del debido proceso, se somete a sanciones fiscales. Por eso es muy importante llevar todos los documentos según las leyes vigentes. En conformidad con lo establecido por el artículo 29 de la Ley 2195 del 2022, se consideran prohibiciones las siguientes: alterar en los asientos el orden o la fecha de las operaciones a que estos se refieren, dejar espacios que faciliten intercalaciones o adiciones en el texto de los asientos o a continuación de los mismos, hacer interlineaciones, raspaduras o correcciones en los asientos. Cualquier error u omisión se salvará como un nuevo asiento en la fecha en que se advierte. Borrar o tachar en todo o en parte los asientos, arrancar hojas, alterar el orden de las mismas, mutilar los libros o alterar los archivos electrónicos, crear cuentas en los libros contables que no enumeren los comprobantes y soportes correspondientes, no asentar en los libros contables las operaciones efectuadas, llevar doble contabilidad, es decir, llevar dos o más libros iguales en los que se registren de forma diferente las mismas operaciones o cuando se tengan distintos comprobantes sobre los mismos actos, registrar los libros contables, operaciones de manera inadecuada, casos inexistentes, pasivos o sin la identificación correcta, utilizar documentos falsos que sirvan de soporte de contabilidad
y abstenerse de revelar partidas en los estados financieros sin la debida correspondencia con las cuentas asentadas en los libros de contabilidad. Bueno, listo. Entonces, por hoy finalizamos nuestra sesión. Quedamos pendientes con los títulos, valores para la sesión siguiente. Como tenemos pendiente una sesión, voy a organizar para mañana o el viernes, les estaré confirmando al grupo. Recuerden que por temas de que falleció mi abuela, pues no pude darles la sesión, y tenemos una clase en recuperación que tengo pendiente con ustedes, entonces les estaré enviando al grupo mañana o el viernes, dependiendo, yo verifico los anuncios de los instructores que tienen, a ver que no se me crucen las clases con ellos, y les envío la hora y el link para quedar al día con la sesión. Quería, antes de finalizar, ¿tienen alguna duda, alguna inquietud? No, bueno, listo. Sí, cuéntame, Profe. María. Perdón, es que yo quería pedirle el favor, si su merced nos puede mandar ese material, el que estudiamos hoy, descargado, porque a mí todavía esa juna no me abre. Ok, listo. Voy a tratar entonces como de organizarles como un PDF del documento para que podérselos enviar. Perfecto. Listo. Cuéntame, Jader. Profe, referente al tema documental, a mí me me generó una duda. En cuanto al tema de música, sabemos que Psycho y Asimpro, ¿para audiovisual es lo mismo o para temas de transmisión por ejemplo, lo mismo con el Mundial? En ciertos establecimientos no ponían ciertos canales porque no tenían los derechos de transmisión. ¿Eso es directamente con el canal o ellos también tienen que pagar un impuesto para poder transmitir eso? Así es. Directamente ellos deben pagar un impuesto para poder transmitir ¿Y a quién le pagarían ese impuesto a ellos? ¿O cómo se llama esa entidad que lo regula? Pues normal, todo lo que tiene que ver con el tema de música, lo sabemos perfectamente que es Psycho y Asimpro, y de hecho, pues debería. Lo que pasa es que hay, por lo menos, entidades que no pueden, porque son entidades privadas, que ellos no pueden transmitir, bueno, en ese caso, el tema pues de los partidos. Entonces, ya ellos, para poder encargarse de transmitir Bueno, eso, sí, ahora, por ejemplo, un cine me imagino que también tendrá que pagar impuestos sí, por transmitir sus películas. Ya eso es sí. directamente con cada productora o al Estado como tal en Colombia le tienen que pagar algún impuesto. Bueno, ellos, según cada empresa, deben pagar, dependiendo del tipo de empresa, deben impuestos diferentes. No todas las empresas pagan los mismos impuestos, pero por lo menos el tema del cine, con el simple hecho de pronto del sonido, porque está haciendo un ruido que no es el permitido, ellos deben pagar ese de Saico y Asimpro, ese impuesto como tal. Pero además de eso, la entidad o la empresa de cine debe pagar un impuesto diferente a empresas que no tienen que ver nada con el cine. Entonces ya cada empresa tiene, o sea, nosotros debemos leernos la normativa vigente dependiendo de los tipos de empresas. De hecho, ahí en el documento hay dos enlaces en los cuales nos hablan de cada uno, dependiendo de cada tipo de empresa, todo lo que tiene que ver con referente a eso, sino que como el documento es bastante extenso, pues hablé algo como por encima, más no llegué a ese tema. Pero entonces, como les voy a mandar lo que me solicitó María Paula, que aún pues no les abre bien lo del tema de desayuna, en el documento que les voy a enviar, entonces les estaré enviando el anexo ese para que ustedes también lo tengan en cuenta ahí. Total, muchas gracias. Lo otro, entonces, ¿qué rol cumple la policía como tal cuando llega a un establecimiento a sellarlo por falta de documentación?
es de esa misma documentación que ellos hacen inspección de la que usted acabó de hablar, el uso de suelo, el Sí. concepto de bombero, todo eso. ¿Ellos son el ente que regulan eso o hay un ente diferente en el gobierno, en el estado que regula eso, que le da el check a la empresa para que pueda operar sin ningún inconveniente? Normalmente la empresa, por lo menos los establecimientos que están alrededor de esa empresa, lo que hacen es avisarle a la policía. Entonces, la policía lo primero que debe hacer es verificar que la empresa tenga todos los documentos vigentes que solicitan ellos, que estén al día, es decir, para poder tener el establecimiento abierto. Si la policía verifica y lastimosamente con un solo documento que no cuente la empresa, así no tenga el certificado de suelo o el certificado de bomberos, automáticamente da para sellar el establecimiento hasta que nuevamente la empresa tenga todos los documentos al día para poder abrir nuevamente. O sea, ellos como tal son los que verifican para que el establecimiento esté abierto, para que pueda trabajar. Ok, y estos documentos me imagino que tienen fecha de caducidad. ¿Esto es calendario anual o desde el momento que lo expiden? ¿O son los 10 años que usted habló inicialmente? Que pues ahí sí me perdí un poco. Pues los documentos, ellos, desde el momento en que nosotros realizamos nuestra inscripción, porque hay documentos que demoran en emitirlos, las diferentes entidades. De hecho, cuando nosotros vamos a abrir un negocio, uno hace las vueltas el mismo día antes de abrirlo y todos los documentos, los certificados estos que les hablé, ninguno te los entregan el mismo día, sino que ellos te exigen una serie de requisitos para lograrte entregarlos. Asimismo, nosotros debemos realizar una renovación de estos documentos, pero nosotros podemos renovarlos cada 10 años. Ah, ok, profe, muchas gracias. Qué pena la pregunta era. Muy amable. Tranquilo, no te preocupes, con mucho gusto, para eso estamos. Listo. Hola Sandra, buenas noches. Hola, profe, otra vez yo. Hola, Profe, sí cuéntame todo. quería preguntarte, porfa, si nos colaboras con, o bueno, a mí, que la evidencia, qué número de evidencias son las que tenemos que presentar, porque no encuentro y esa una está molestando mucho. Ok, listo. Sí, de hecho, al principio de la sesión les informé que vamos a estar enviándoles al correo, voy a estarles enviando perdón, al correo no, al grupo de WhatsApp las evidencias que van a trabajar conmigo y la sesión perdón, la entrega de las evidencias que la vamos a estar entregando el 28 de julio, como para que lo tengan presente, porque sé que con todo el tema, pues, sí, todo el tema del mantenimiento de esa Yuna, pues estamos un poco desubicados en estos momentos con tanta cosa. Entonces es como para que lo tengamos claro ahí, lo tengamos presente y vigente. Listo. Listo, Ya se los profe, envío al gracias. grupo. Listo, con muchísimo gusto. Entonces, sí, cuéntame, Jader, ¿tienes alguna otra pregunta? No, listo. Bueno, listo. Entonces, ya les estoy enviando la información al grupo de WhatsApp. Muchísimas gracias. Que tengan una feliz noche. Que descansen. Bendiciones. Me dijo gracias. Lo Gracias, mismo, profe, hasta luego. señora, feliz Gracias noche, a que ustedes. descanse, Hasta bendiciones. luego. Bendiciones. Hasta luego, hasta luego. Gracias. Bueno.